Mis amados, bendiciones. Qué bueno estar de vuelta con ustedes. Bueno, estamos hablando sobre algo que tiene que ver mucho con nosotros en nuestra vida espiritual. Porque uno de los grandes problemas que me encuentro al viajar por tantos lugares es la falta de identidad en nosotros como hijos de Dios. Se supone que el hijo de un rey se mueva como un príncipe, no ande como uno de sus empleados o uno de sus súbditos. No, él sabe quién es, la autoridad que tiene, lo que representa a su papá, el gobierno, el dominio, pero a la iglesia le hace falta esta paternidad de Dios. Entonces, al nosotros poder identificarnos cómo somos nosotros, como el templo donde nuestro Padre vive, donde nuestro Dios habita, pues podemos agigantar ese derecho de hijos y cerrar toda posibilidad de que nos movamos bajo un razonamiento diferente al ser hijo de Dios. Por eso hemos estado hablando por tantos capítulos, primero de todas las cosas que nos llevan al templo, y hemos gastado muchísimos capítulos hablando sobre el templo que somos nosotros. Porque si este tabernáculo que le fue dado a Moisés, bajo la muestra de uno que había en el cielo, para que lo hiciera en la tierra con unas medidas específicas que le dio el Señor, y le recalcó, cuídate de hacerlo, como te lo he enseñado aquí arriba. Esto tiene que tener una sombra de la figura, pero ya no estamos en esta sombra, ahora tenemos la figura dentro de nosotros, porque Él habló que construiría su templo con sus propias manos en nuestros corazones. Entonces estamos ahora en la parte que tiene que ver con el velo, esta partecita que está aquí, que es la que impide, estas 4 columnas son las que impiden el paso del sumo sacerdote a poder entrar al lugar santísimo. Y estas divisiones que el Señor hace, desde luego, tienen que tener un significado, tenemos que aprender algo, saber cómo movernos allí, porque eso no está ahí por capricho de Dios. Significa algo en nuestra vida hoy. Ellos lo hicieron moviéndose en algo físico por ordenanza, para poder reflejar en un futuro lo que para la gloriosa iglesia del Señor deberíamos de ser. Porque recuerda, ellos eran su pueblo, pero nosotros somos sus hijos. Eso ya debería de marcar una diferencia abismal. Porque no es lo mismo ser el pueblo de Dios que ser los hijos de Dios. Y entonces hemos estado hablando del velo en el capítulo anterior. Y vamos a entrar hoy a la parte de lo que el velo significaba para la vida de nosotros. Y qué le anunciaba a los sacerdotes de la descendencia arónica. Porque si bien es cierto que solamente el sumo sacerdote era el único autorizado por Dios para entrar al lugar santísimo, y una vez al año, él tenía que oficiar todo el año en el lugar santo, ministrando para los panes, atendiendo el candelero, quemando incienso contra el velo, en donde al otro lado estaba el lugar en donde Dios iba a hacer la aparición de su presencia para verse con el sumo sacerdote. Y hicimos también hincapié en que si el sumo sacerdote
entraba con impureza, sin arreglar las cuentas bien con papá Dios en este lugar, ahí moría. Siempre que el sumo sacerdote entraba, le amarraban al tobillo una cuerda, por si de pronto moría, poder alarlo. O sea, y tenía en su fuelle de su túnica campanillas para si ellas sonaban, era porque Dios estaba aceptando que él derramara la sangre sobre el propiciatorio. O sea, el propiciatorio es la tapa del arca, que ya estaremos hablando de eso. Yo sé que en esta parte de saber cómo esto es en nosotros, es donde más extenso se me ha vuelto. Porque ya en el momento en que quitemos todas las figuras y le demos el tratamiento a esto de corazón, esto va a ser impresionantemente hermoso y muy rápido. Lo que sí va a demandar es trabajo con nosotros mismos. ¿Por qué? Por una sencilla razón. No nos podemos consagrar al Señor porque todavía nuestro corazón es muy individualista. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Cuando no nos interesan las necesidades de los demás, sino las nuestras. Cuando lo único que pensamos es en nuestro logro, no en lo que los demás pueden lograr si tienen una vida en el espíritu tremendo, con el corazón y el alma y esa intimidad con Dios. Entonces encontramos una iglesia que tiene relación con Dios por haber aceptado el sacrificio del Señor, pero no están en comunión con Dios. Y ahí es donde queremos llegar. Entonces, habíamos terminado la semana pasada. Vamos a retomar algunas líneas. Nadie fuera de el sumo sacerdote podía ir a su presencia. Todos los demás eran rechazados. Así Dios revela su santidad. ¿Cómo te parece que estoy hablando y el micrófono lo tengo por acá abajo? ¡Ay, santo cielo! Que hayan escuchado, muchachos. ¡Ay, Dios mío bendito! Así son los programas en vivo. Y además vengo un poco cansado, no le voy a echar la culpa a los días que estuve trabajando para el Señor, pero se me olvidó ponerlo. Nadie fuera de él podía ir a su presencia y todos los demás eran rechazados. Así Dios revela su santidad y al tiempo enseña la pecaminosidad del hombre. También enseña con la cortina o velo que hace la separación de su presencia como un cuerpo físico que tapa o envuelve la santidad, que cubre el suyo, el de Dios, como enseñando que su deidad está velada al hombre natural. Solo los escogidos y separados que se consagran a Él porque lo aman, lo anhelan vehementemente. Son aquellas personas que deciden quebrantar permanentemente su corazón, dejar que sea dominado por los deseos engañosos. Hay muchas cosas que nosotros pensamos que son para Dios, pero resulta que son deseos que nos engañan, porque no nos llevan a obtener el fruto de la presencia del Señor. Y dice lo siguiente: solo una vez cada año podía estar con Él por unos minutos, tal vez unas pocas horas, deleitándose en su presencia, cosa que el resto del pueblo no podía hacer. Con esto queda demostrado que el camino a su presencia lo haría el mismo Dios. Y esa forma no ha cambiado. Un corazón anhelante, vehemente de su presencia, sediento de Él, es a aquel que a Él se le mostrará y le hablará como un amigo. Por eso cuando el velo se rompe, el día de la muerte del Señor en la cruz, nació la oportunidad que el hombre corriente, para que el hombre corriente tuviera acceso a la presencia de Dios. Y esto es maravilloso. Mira lo que está pasando aquí. El velo era lo que impedía que todas las demás personas, incluido el rey de Israel, pudiera ir directo a la presencia de Dios. ¿Por qué razón?
porque era solamente el escogido, el sumo sacerdote. Pero cuando el velo se rompe, hay una demostración de muchas cosas y hay el cumplimiento de muchas cosas. Consiste en lo siguiente. Vamos a la escritura primero. Cuando tú miras ahí, Mateo capítulo 27, versículo 51, dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y dice lo siguiente, y los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. O sea, no solamente que esta gente resucita cuando el velo se rompe, que es cuando el Señor muere, sino que esperaron a la resurrección del Señor para presentarse el primer día de la semana como los que conocieron muertos que estaban enterrados y ahora estaban afuera dando testimonio de vida. Las rocas se partieron. Toda aquella roca que ellos conocían en los montes, tenían que ser piedras grandes, eran rocas, se partieron porque ahora había una roca nueva en la que ellos tenían que colocar señal. Ya no eran las que ellos conocían, había una. Por eso todas las rocas se rompieron. Pero aquí lo interesante es lo siguiente. Cuando está ocurriendo esto, el sumo sacerdote se está preparando, porque es la Pascua. Ellos están preparando el Cordero Pascual, porque según la historia y la tradición judía, habla de que Él murió a las 3 de la tarde. Y esa es la hora que tenían predeterminado los sacerdotes para presentar los sacrificios en la tarde como en la mañana a las 9 de la mañana. Entonces, en el momento en que el Señor Jesucristo muere, el sumo sacerdote y todas las demás personas que ofician con Él en el tabernáculo, están atareados presentando y preparando aquello que se va a colocar en el altar de bronce para que el pueblo reciba el perdón de los pecados por un año. El que el Señor calme su ira por el pecado. Entonces luego tendría que cumplir todos los requisitos que hemos hablado, pasar por el lavacro, tener que ir dentro para poder oficiar en el lugar santo, para después entrar con la sangre al lugar santísimo. Ellos estaban en esos preparativos cuando de repente se rompe el velo. Hay aquel estruendo entre el lugar santísimo y el lugar santo. Y si algunos sacerdotes estaban allí adentro y otros estaban aquí afuera, con aquel ruido y aquel temblor y que hubo, todo mundo, me estoy imaginando la película, todo el mundo corriendo al lugar santo a ver cuál es el ruido que se está escuchando. Tengan en cuenta lo siguiente, que nadie podía ver el lugar de encuentro entre Dios y el sumo sacerdote, porque aún el sumo sacerdote corría riesgos de morir. Y resulta que ahora todo el mundo corre a ver qué es lo que está pasando y encuentran que la cortina, que en poco tiempo la vamos a quitar de aquí, que revela lo que es el velo, se ha roto desde arriba para abajo.
una manifestación de Dios diciéndole al hombre que Él ha abierto la manera, la forma como Él poder trabajar directamente con el hombre, sin que el hombre perezca por ver su santidad. ¡Wow! Vamos a ir despacio. Ellos entran y el velo está roto. ¿Usted se imagina todos los sacerdotes que oficiaban con el sumo sacerdote? Aún el sumo sacerdote no tenía ni la sangre, no había pasado por el lavacro. O sea, en ese momento, todos los que estaban en el lugar santo, sí se estaba cumpliendo lo que había establecido el Señor para este tabernáculo. Todos los que entraron al lugar santo debieron haber muerto, incluido el sumo sacerdote, porque todavía no había purificado muchas cosas. Todavía no estaba listo. Quiere decir que todos hubieran muerto al entrar al lugar santo. Ahora mire cuando es el velo en el corazón del hombre. Porque lo terrible no es el velo aquí. No. Él se los rasgó ni como alegoría siquiera. Les enseñó que ya su presencia no estaba allí. Porque una vez que no murió ninguno de los que entró al lugar santo, era porque ya la presencia no estaba ahí. Ni estaba allí, ni iba a estar más ahí. Ni se iba a ver con ellos en ese día ahí tampoco. ¿Por qué? Porque el velo era el símbolo en este tabernáculo de la separación de la pureza de Dios con el hombre. Y todo lo que el hombre tenía que hacer para poder ir al encuentro de la santidad y la pureza con Dios. Ahora, ellos entran, ven que la cortina está abierta. Yo me los imagino a todos ellos mirándose. Dios mío, nos vamos a morir. Ay, todo el mundo petrificado sin saber qué hacer. Porque deberían morir. Mas no muere ninguno. Y en vez de caer en cuenta que la presencia ya no estaba allí, que era el motivo por el cual no morían, dice la Escritura que 70 años después fue derrumbado ese templo. Quiere decir que ellos o remendaron la cortina, o cambiaron la cortina, y se siguieron inventando la presencia de Dios. O sea, por 70 años se la imaginaron. Por 70 años más hablaron mentiras. Por 70 años engañaron al pueblo. Porque ya la presencia no estaba en ese lugar. El velo, que era lo que la separaba, estaba roto. Y como te digo, o lo remendaron o lo pusieron en la cortina nueva. De cualquiera de las dos maneras, enseñaba que ya lo que causaba la pureza y la presencia y la santidad de Dios en ese lugar no estaba. Por eso es que cuando quitemos todas estas figuras, vamos a hablar pero del velo en nosotros. Porque la iglesia no puede seguir con un velo. Cuando tenemos derecho a entrar a la presencia de Dios, que nosotros somos los únicos que impedimos entrar a la presencia, porque tenemos un espíritu demente que nos domina con deseos engañosos, como escribió el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, 22, 23 y 24. Creemos que hay cosas que porque tienen el título de Dios o las hacemos para Dios, nos representan presencia. Y mi hermano, tenemos que estar bien claros en esto.
todo lo que nosotros hagamos que no produzca fruto divino, estamos perdiendo el tiempo, perdiendo las palabras y perdiendo las verdaderas oportunidades de gozarnos de la presencia de Dios. Entonces la iglesia no puede seguir caminando y que, ay, se me pararon los pelitos y que, ay, llegó la presencia, que me dio una risa y es presencia, que me fui para el piso y es presencia. Yo no dudo que en la presencia de Dios pueda pasar todas esas cosas. Pero es que la presencia de Dios es mucho más que eso. Presencia de Dios es que no haya ningún velo que te separe a ti de Él. O sea, a veces tenemos tanto conocimiento y oímos a tanto ministro que nosotros no le dejamos espacio ni tiempo para estar con Él. Entonces tenemos tanto conocimiento, pero conocimiento sin vida del Espíritu. Yo sé que esto no le gusta a muchos, pero alguien tiene que decirte la verdad. Tú te puedes gastar para ti, metiéndote conocimiento y más conocimiento, y escucha al uno, escucha al otro, lee aquí, lee allá, y no que no haya que escuchar, y no que no haya que leer. Pero si escuchamos tanto y leemos tanto, que no le damos espacio a que el Espíritu Santo tome las palabras de Dios y nos pueda encarnar su Espíritu, pues estamos, como les he dicho tantas veces, burros de carga, cargando conocimiento, pero conocimiento que no tiene fruto en nuestra vida, no tiene práctica. Es mejor tener más presencia y menos conocimiento, porque la presencia de Dios hace todo lo que tú necesitas. Y estamos en un tiempo en que la tierra está abonada, precisa, lista para la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Aún más en Romanos 9 se habla de que el mundo está expectante, deseando ver la manifestación de los hijos de Dios. Isaías proclama en Isaías 60 algo que escribió que no era para su época, era para nosotros. El levántate de Dios, el dejar de hacer las cosas que siempre has hecho, que no han tenido resultados, para empezar a hacer las cosas que van a dar el resultado de lo divino. Y yo sé que las sociedades han cambiado mucho desde que se fue el Señor hasta ahora, pero la palabra sigue siendo igual, con una diferencia. Dios se ha movido siempre siendo el mismo con las épocas en que el hombre ha estado viviendo. ¿Tú viste que nada más abrió el Mar Rojo para Moisés? Nunca más volvió a abrir el Mar Rojo. Abrió el Jordán 2 o 3 veces y nunca más lo ha vuelto a abrir. Se fue un hacha, pero una vez la sacó. Pero ha hecho cantidades de cosas diferentes a esas y más poderosas o iguales en poder. El mover de Dios es el que va cambiando. O sea, de la manera como Dios opera con el hombre, no su palabra. Entonces, cuando la iglesia se queda estancada detrás de cosas que son como rituales, la iglesia anda hoy como en rituales, pero no produce presencia de Dios. ¿Por qué? Porque hay un velo puesto. Esta gente estaba preparando el día de la Pascua, el Cordero Pascual, y el Cordero Pascual estaba muriendo en la cruz. Ellos iban a matar un cordero por el pecado del hombre, y ya el Cordero de Dios había cargado el pecado desde el Getsemaní. Allí cargó el pecado. Ahí fue donde Dios lo hizo a él pecado. Ahí fue donde empezó la batalla por el pecado. Allí fue donde le pisó la cabeza a la serpiente. Luego en el pretorio está pagando el castigo que tú y yo deberíamos de llevar por el pecado. Sí, y luego lo exhibe públicamente hasta la cruz, y ahí lo vence. Cuando nosotros no podemos entender, vamos a seguir caminando con un velo. Caminar con un velo es
estar nosotros mismos engañándonos de que tenemos presencia, de que tenemos poder de Dios, de que Dios es proveedor, sanador, libertador, que pelea por nosotros, que va adelante. Es cierto, tendremos aflicciones. Él lo dijo. Él lo dijo: Padre, sácalos del mundo, protégelos del maligno. Tendrán aflicciones, pero yo las he vencido todas. Cuando la iglesia no tiene velo, la iglesia sabe a quién mirar. Sí. Él lo rompió desde el cielo para la tierra, porque Él quiere que tú y yo conozcamos de vivir en Él, de que tú te sientas justificado en Él. Entonces, hay un velo que está cubriendo la plenitud de Dios en tu vida y en mi vida. De eso es que vamos a estar hablando cuando entremos a los capítulos de ser espiritual. Aquí estamos en el tabernáculo, que indudablemente tengo que estar tocando cosas que tienen conexión con el espiritual. Pero mira cositas que he escrito aquí. Voy a repetir un poco lo que te dije. Todos los sacerdotes espantados porque estaban viendo el lugar santísimo sin ninguna barrera que lo impidiera. Todo estaba al descubierto y todos temían morir por estar viendo el lugar de la presencia. Pasan los segundos, minutos, horas y nadie muere. Se preguntarían: ¿y ahora qué hacemos? Esperando las indicaciones del sumo sacerdote, pero no habían órdenes ni explicaciones. Solo que parecía que Dios ya no estaba en ese lugar, o por lo menos no estaba como acostumbraba hacerlo cada año. Como si les dijera que ya Él no funcionaría de ese modo. Esto es lo que le cuesta a la iglesia aprender. La iglesia se atrasa porque creemos que de la manera que funcionó Dios en la iglesia hace 20 años, todavía funciona hoy. La palabra igual, pero Dios opera diferente. La iglesia, hasta que no entienda esto, no va a poder caminar en glorias diferentes, en dimensiones diferentes. ¿Sabe qué hemos hecho? Le hemos metido el liderazgo a la iglesia. ¿Sabe qué es eso? Colocar en vez de la gente a servir, a competir. Cuando usted está preparando líderes, usted está preparando competencia. Por eso no hay servidores. Por eso no hay pasión. Porque los institutos son sacar maestros y teólogos, pero nadie tiene pasión por lo que el Señor hizo. Esto es el mover de Dios. Tenemos que tener en cuenta, familia, no podemos seguir con un velo como si de verdad Dios se manifestara en nuestras vidas cuando sabemos que no. Cuando tú miras tu familia te das cuenta en dónde está el Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces para alimentar la obra se desbaratan las familias, con tal de que la obra crezca y se mantenga, aunque las familias sufran. Eso es fatal, eso es falta de presencia. Por eso me encanta la iglesia a la que voy, porque mi pastor hace énfasis en la familia, pero yo creo que en todos los servicios. Y es que tiene que ser así. Si les dijera que ya no funcionaría en ese modo, porque su presencia hubiera estado en ese lugar, todos hubieran muerto. Hasta el sumo sacerdote, porque no alcanzó a presentar holocausto por el pecado, ni usar el lavacro, ni pudo presentar sangre del sacrificio como lo pedía Dios. Lo que él anunciaba a ellos, ¿qué era lo que Dios estaba anunciando a ellos con romper esa cortina de esa manera? Era que sus sacrificios y ofrendas, que no podían hacer perfecto en sus conciencias a ningún hombre, había terminado en ese mismo momento, porque ya el Padre había recibido un sacrificio celestial preparado por él mismo, sin mancha, que sí purificaba las conciencias de toda obra muerta y pecados para que todos pudieran servir a Dios. Quiero quedarme con este pedacito.
Él anunciaba a ellos que la era de sus sacrificios y ofrendas, que no podían hacer perfecto en su conciencia de ningún hombre, habían terminado en ese mismo momento. Y te digo que me quiero quedar con este pedacito un momento por lo siguiente. Dios, al rasgar el velo, les está enseñando a ellos que ya no va a funcionar así, que no va a operar así. O sea, Dios está haciendo un cambio en el tiempo que Él programó para hacer con el hombre de una manera distinta. ¿Aló? Ten en cuenta que Dios siempre que quiera ganar a alguien para su presencia, lo primero que va a querer ganar es su oído. Si Dios gana tu oído, gana tu corazón. Y tu corazón no va a ser ganado para el Señor si lo que te damos no crea la expectativa de la pasión. Por eso tenemos una iglesia apática. Porque los mensajes que le transmitimos no le crea expectativa. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Rasgó el velo. ¿Qué creó? Expectativa. Ellos no fueron tras la expectativa, fueron tras su tradición, tras su religión. Cuando el mensaje te lleva expectativa, la palabra de Dios te crea la expectativa es la llama de la pasión. Y la pasión es lo que enciende no solamente la obra, las familias. Cuando la familia tiene expectativa por lo que Dios va a hacer, la familia está esperando que Dios haga. Hay una pasión por ver qué es lo que Dios va a hacer en la necesidad, en la aflicción, en la enfermedad, en la economía, en la empresa, en el trabajo. Entonces sí podremos entender Santiago capítulo 1, versículo 2. Hallarnos en supremo gozo cuando estemos en dificultades. ¿No has leído eso? Eso es maravilloso. Mira esto. Hermanos míos, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis, o sea, que estés hoy, en diversas pruebas. ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol, guiado por el Espíritu, está escribiendo esto? Por la sencilla razón. La fe no nos funciona porque nuestra fe no nos crea expectativa, porque tiene un velo que no le deja mirar que ella es vida, que produce vida, que así como nuestra lengua produce muerte al hablar cosas que no son de acuerdo con el pensamiento de Dios, entonces la palabra en nuestro pensamiento que sea de Dios crea expectativa de vida. Cuando tú tienes expectativa de vida, tú tienes pasión por ver lo que Dios va a hacer. Cuando eso no suceda, tú tienes un velo. Tu creencia, el espíritu fuerte de tu mente, porque tú puedes ir a la iglesia, cantar coritos, diezmar, ofrendar, ir a todos los servicios, conocerte la Biblia. Te quiero decir que el diablo también se la conoce. Cuando tentó al Señor, lo tentó con la Biblia, con la palabra escrita. Pero ¿qué es lo que hace que todo se mueva diferente? Cuando tú no tienes cobertura frente a tus ojos, los ojos espirituales, y que puedes ver la presencia de Dios. Cuando no hay velo delante de ti y tú puedes ver la presencia, tu fe es muy efectiva, porque tu fe está creando constantemente expectativa por ver lo que Dios va a hacer. Entonces no hay expectativa porque la duda, que yo le llamo la fe de Satanás. Hermano, pero es que fe no es sino de Dios. Bueno, entonces llámale confianza, pues. Pero eso es de Satanás. Lo que te quiero decir con esto es lo siguiente. Mientras un velo cubra la iglesia, estaremos como esta gente. Aterrorizados de ver por qué no se mueren, porque se rasgó el velo. Y antes, con un temor reverente y una devoción a la cortina, sabiendo que la presencia estaba detrás, pero que no era para ellos. No, eso se tiene que terminar. El Señor Jesucristo
murió, cargó tu pecado. Tu pecado lo codició, lo tentó, dice Hebreos capítulo 12, versículo 3. Mas Él lo venció para que tú y yo podamos mirarlo y saber que fuimos libres por lo que Él hizo. Tú no eres ni vas a alcanzar ninguna perfección y plenitud en Dios, ni por la santidad de Jesús, ni por los milagros que hizo el Señor Jesús, ni porque Él era el Hijo de Dios. No, vamos a alcanzarlo todo porque Él cargó tu pecado y el mío del Getsemaní a la cruz y lo venció. Y por su muerte, por su sangre, es que tú y yo tenemos derecho a la presencia. Porque el sacerdote no podía ir al lugar santo sin sangre. O sea, el velo tiene que ser quitado para que tú y yo entremos a la presencia, porque es donde Dios nos está reclamando. Mira esto. El velo rasgado desde el cielo por la mano de Dios solo anunciaba cambios. Y eso es lo que la iglesia necesita, cambios. Hay gente que son unos eruditos bíblicos, pero sus familias, sus negocios, sus trabajos, ellos mismos como personas, saben, pero es que saben que lo que tienen es chispito de presencia, chispitos. Y no es así. Tenemos que copiar de Jesús. Podemos colocar los apóstoles, pero de Jesús es quien tenemos que copiar. Tú nunca vas a mirar que el Señor dijo, téngame este endemoniado aquí, yo voy al monte, oro, ayuno y ya vengo para expulsarlo. O a un enfermo, no. La presencia era permanente, pero ¿qué hacía el Señor? Él, antes de ministrar para Dios, Él ministraba para Él primero. Eso es lo que no queremos hacer. Queremos tener la presencia de Dios y el poder y la unción y el milagro y la señal y la palabra rema por delante, pero no queremos gastarnos para Él. Llegó el tiempo en que primero los ministros tienen que dejar de ser ministros de escritorio. Muy bonita tu corbata, tu traje, tu carro, tus joyas, tu casa, pero a ver, ¿en dónde está la capacidad de tú transmitirle a tu grey la presencia de Dios? A ver, porque los discípulos lo hacían. Ahí no era que los 12 eran los que hacían las cosas. Ten en cuenta lo siguiente, el sistema del Señor, que lo vamos a ver, no sé, cuando el Señor me guía allí, primero es el ser fruto tan codiciable que esos 12 hombres querían trabajar con Él. Y cuando vinieron a trabajar con Él, después de que eran codiciables y deseaban lo que el Señor tenía, los puso a que escucharan solamente. Y cuando se enamoraron fue cuando los trajo a su lado, pero no los dejaba hablar. No, que le ayudaran y siguieran viéndolo. ¿Qué pasó? Cuando el Señor envía, a los primeros que envía no es a los 12. Eso sí que me partió la cabeza a mí. Él cuando fue a enviar a unos discípulos a que hicieran algo, no mandó los 12. Mandó los que los 12 habían preparado, porque el Señor preparaba a los 12. Y los 12 prepararon 70. Y a esos 70 fue los que Él envió. Primero que a los 12. Lo que te quiero enseñar con esto es que había presencia. Todo discípulo tomaba presencia, tomaba autoridad, tomaba dominio sobre todo el mal. ¿Pasaban aflicciones? Sí. ¿Los latigaban? Sí. ¿Algunos murieron? Sí. ¿Muchos murieron? Sí. Pero había presencia de Dios. Dice la Biblia que aquellos que escogieron para servir la mesa, cuando Esteban hablaba, los judíos no podían resistir lo que Esteban hablaba. Imagínate tú. O sea, de eso es que te estoy hablando, de quitarnos el velo para que pase eso. Dice esto. Y el velo rasgado desde el cielo por la mano de Dios solo anunciaba cambios, como si Dios dijera con esa señal, ya esto que tuvo valor entre ustedes ya no lo tiene. Por eso no han muerto todos ustedes. Ahora mi presencia está en otro lugar.
En otras palabras, les indicó que el oficio terrenal como sumo sacerdote había llegado a su fin. Esto sí que me gusta. Y que lo que era orgullo para los judíos se había terminado, ese mismo día llegó a su fin. Así como le ordenó a Moisés hacer uno, ahora él ordena en la cruz el verdadero, ya que a partir de ese momento todo creyente podía contemplar la presencia y vivir en ella. O sea, esto es de una sola vía. O te vas en sentido contrario, o caminas en busca de lo que tienes derecho. Profeta, y es que usted está muy lleno de presencia. Bueno, déjame decirte que todos los días me extiendo a tener más. Y me gusta juntarme con la gente que tiene hambre de presencia. Quiero aprender más cómo poder estar ahí. No estoy contento con lo que el Señor me ha dado hasta este momento y quiero más. Y me esfuerzo más. ¿Cómo así que se esfuerza? Sí, porque tú tienes que disciplinar tu tiempo, tienes que cortar con muchas cosas. Si tú quieres presencia de Dios y no tener un velo, para ir al lugar santísimo, esta gente tenía que consagrarse 1 año. Dejar todas sus cosas para solamente servir al Señor. Cuando tú quieres esto, tú tienes que estar ahí listo para poder cortar con todo, quitar tu velo y ir por la plenitud de Dios. Profeta, pero es que yo tengo hijos, familia, no me queda tiempo. El que te quede. Yo no podía entender cómo era que pudiéramos orar y alabar de continuo. Eso se me hacía imposible. Pero cuando pude entender que uno puede estar trabajando, pero en el momento en que la mente tiene un reposo, inmediatamente me voy a comunicar con Él. Cuando yo estoy manejando, es directamente con Él. En todo mi tiempo libre no existe sino Él. Entonces, claro, así yo haga horas de trabajo, el espíritu de mi mente está consagrado para Él. Es indudable que no lo alcances. Porque Él dice, no hay quien llame que no responda, no hay quien toque que no le abra, no hay quien pida que no le dé. Eso no es para confesarlo, eso es para vivirlo. Pero se nos terminó el tiempo. Yo sé que tenemos que seguir y estoy hambriado, créeme mi hermano y mi hermana, estoy hambriado por quitar vuestros muñequitos. Claro, esto lo hizo mi esposa, muy lindo, muy hermoso. Ya le quitamos el techo, ya ahora estamos en otras figuras, pero espero quitar la cortina para la próxima clase y que se vea todo completamente. Estoy buscando la manera cómo iluminar eso ahí. Ya miraremos cómo lo voy a hacer. Pero ansío llegar rápido a este lugar. Porque es que hay algo que es lo siguiente. La gente piensa que ser espiritual es que mi espíritu de hombre, que es perfecto, que nunca va a tener pecado, porque ese fue hecho a la imagen y semejanza del Señor, que me es dado cuando recibo al Señor Jesucristo, que en ese yo tengo que llegar a ser poderoso en el Señor. Qué equivocados estamos. De allí nos van a ministrar a nuestro corazón, para que el culto racional del hombre que se perdió en Génesis 3:1, del 1 al 7, con ese es que sirvamos al Señor. El Señor no te pide ni tu espíritu, ni tu alma, ni tu cuerpo, te pide tu corazón. A Dios se le ama con el corazón, pero un corazón que tiene inyectado el amor de Dios, la presencia de Dios, los pensamientos en Dios, los afectos en Dios, los apegos a Dios, una voluntad que corre a servir al Señor. Ahí tenemos un alma transformada. Ahí sí volvemos a Génesis 3, antes de que la mujer cayera. Pero de eso hablaremos en los siguientes capítulos. Gracias por sintonizarnos. Que la palabra de Dios te ponga a pensar, que reflexiones, que te examines. Si tú tienes chispitos de presencia, si nunca los has tenido, si solamente son movimientos almáticos, o si de verdad has sentido que puedes, pero no llegas.
te tengo una noticia, el camino está abierto y es el Señor Jesús. Y tú y yo, Él nos metió allá. El problema es que nos salimos porque nuestro corazón no está dado para Él. Pero sí lo podemos lograr. En el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, es para glorificarlo a Él. Amén.